En el siguiente video se mostrarán las fórmulas utilizadas y conceptos que ayudaron a entender y llevar a cabo los ejercicios propuestos que fueron escogidos con el fin de dar soluciones a acontecimientos reales de un ingeniero aeronáutico y plantear un desarrollo matemático para así desarrollar el proyecto integrador, el cual infunde en los temas de tensión y carga, que fueron temas vistos en el recorrido de las clases y así poder realizarlos y dar resultados correctos frente a las situaciones presentadas. Los objetos físicos que se encuentran en contacto con otros suelen ejercer fuerzas entre sí. Aquellas fuerzas que son ejercidas se les denomina de manera diferente, ya que dependiendo del tipo de objeto con el cual están en contacto. Si dicha fuerza está siendo ejercida por una cuerda o cable, se le denomina tensión. Estos cables suelen tirar de una carga que se encuentra unida a sus extremos. Las tensiones que son encontradas siguen exactamente a la dirección de la cuerda, la cual se encuentra en un cable o un objeto que está produciendo la tensión. Se suele decir que las cuerdas tienen una masa que es despreciable, lo cual hace referencia a que son indeformables. Las cuerdas, los hilos, las cadenas o los cables son excelentes para ejercer una fuerza de tensión, ya que estos elementos suelen transportar fuerzas que se encuentran en una distancia relativa o significativa, tal como la longitud del cable. Como podemos observar, en el caso 1 analizaremos el helicóptero M-17, que como viene en el enunciado, dice que tiene una capacidad para transportar una carga externa de 1000 kilogramos. El sistema de soporte interno que se conecta a la estructura tiene 3 puntos de anclaje, A, B y C, y lo que tenemos que encontrar es la tensión de los cables AB, BD y CD. Ahí nos están dando el peso del helicóptero y nos están dando como tal el sistema de fuerzas. Hacemos un análisis primero hallando la respectiva fuerza entre AD, entre AB, entre BD y entre CD. Lo que hacemos es tener en cuenta las ecuaciones de fuerza con el vector unitario. Lo que hacemos es que multiplicamos la fuerza por su vector unitario sobre su magnitud. En este tenemos en cuenta que como no conocemos la fuerza, y en este caso la tensión, eso es lo que vamos a descubrir. Lo que hacemos después es, ya que tenemos la fuerza en X, en Y y en Z, realizamos la sumatoria de fuerzas que tienen que dar cero. Esto que significa que usamos la sumatoria de fuerzas y las fórmulas de equilibrio para así llegar a una respuesta concreta. Lo que hacemos en primera instancia para este caso es que cogemos la ecuación 2, ya que solamente tenemos dos incógnitas, y de esta despejamos una de ellas. Después cogemos la ecuación número 1, que sería la ecuación de x, y despejamos FAD. Teniendo FAD, hacemos un nuevo reemplace para así tener FCD. Y en la FAD que ya habíamos sacado, reemplazamos FCD para que FAD nos quede con respecto a FBD. Luego en la fórmula 3 cogemos los valores que ya teníamos de FAD y de FBD y la ponemos para que todo quede en función de FBD. En este podemos sustituir todas las ecuaciones porque en la 3, pues ya teniendo esto más el peso de la aeronave, eso nos ayuda a reemplazar la incógnita y a dejar FBD de su valor, que en este caso sería 2270,83 newtons. Ya teniendo esta fuerza, cogemos la fuerza en la ecuación número 1 y como ya sabemos cuál es la fuerza de FD, reemplazamos en ambos casos y dejamos FAD sola. Y sabemos que FAD al reemplazarlo nos va a dar 8861,05. Y en el primer paso, cuando reemplazamos FCD, lo que hacemos es cambiar sus valores y nos da 1655,44 newtons. Para el caso 2 también tenemos un ejercicio similar, pero en este nos dice que la aeronave Embraer 190 sufrió una excursión de pista en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de la ciudad Santa Marta. Para alzarlo se utilizaron 3 grúas ubicadas alrededor del aparato, como se indica en el siguiente diagrama. El sistema de soportes que se conecta en la estructura tiene 3 puntos de anclaje, A, B y C. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos pide lo mismo, que determinemos la tensión en los cables AD, BD y CD.
En este caso, realizamos lo mismo que hicimos en el caso número 1. Sacamos las fuerzas después de sacar las ecuaciones de equilibrio, pues tenemos en cuenta que hacemos un despeje y un reemplazo. En este caso haríamos algo similar que en el anterior, pero como tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas, nos toca hacer un despeje diferente al que ya sabemos. Primero cogemos la ecuación número 1, que es la ecuación de x. En este despejamos f a d, como ya sabemos. Luego cogemos la ecuación número 2 y en f desplazamos f a d, y teniendo esto, hacemos en el segundo despeje, hacemos la relación con FBD. FBD nos va a quedar en función de FCD. Y al reemplazar y al poner FBD en FAD, que ya la teníamos arriba, nos sale FAD en función de FCD. Lo que hacemos a continuación es que cogemos la ecuación número 3 y sustituimos los valores que ya teníamos anteriormente de las ecuaciones en la ecuación. La ecuación 3 es en la sumatoria de fuerzas en Z. Esto nos crearía en función de FCD. Al tener ya todo en función de FCD, sabemos que FCD nos da 258,92 newtons. Después cogemos la ecuación número 1, que es la de sumatoria de fuerzas en X, y en esta ponemos el valor de FCD, teniendo en cuenta que en la ecuación número 1 ponemos lo que ya sabíamos que era FAD, que esto también está en funciones de FAC. Teniendo esto, hacemos el despeje correspondiente y tenemos que FBD nos va a dar menos 63,61 newtons. Y después, ya para sacar FAD, sacamos la ecuación que teníamos al principio y esto nos da un valor de 161,98 newtons. Bueno, en ese momento vimos el caso 1 y el 2 en su primera instancia, pero nos piden que lo hagamos de otra manera diferente, el cual hace que reubiquemos uno de los soportes, a como nosotros queramos, en una de las caras verticales del paralelogramo, con el fin de disminuir la tensión soportada por las 3 cuerdas. Entonces, lo que haremos a continuación será la demostración de estos casos. Como observamos en el caso 2, al cambiar uno de los soportes, se encuentra que las cargas se han disminuido. Acá observamos que la carga FCD da 5075.01, la carga BD da 1204 y la carga AD da menos 8282.94. Las cargas se disminuyen de alguna u otra forma al cambiar la posición de sus soportes, y esto hace que con ayuda de esto uno también logre saber cuál es la mejor posición para que tanto el helicóptero como la carga no se vean afectados al transcurso del movimiento o al transcurso del traslado que se le vaya a hacer a la respectiva carga. En el caso con el avión Embraer 190 podemos ver lo mismo, que las cargas y las fuerzas en este momento, y en este caso todas darían negativo, ya que la fuerza, como va hacia abajo, las tensiones también se verían afectadas por el peso del avión y todo lo que conlleva con esto. Hicimos el mismo procedimiento que hemos realizado con los anteriores ejercicios, pero acá vemos que todo nos da negativo, y eso podría ser por la forma en cómo cogimos los vértices, las posiciones de cada uno de los soportes. Pero esto también significa que por parte disminuyó la carga en los soportes. En el tercer caso, nos dicen que debemos mantener únicamente una de las cuerdas ancladas a uno de los soportes de los vértices superiores, y los otros 2 soportes deberán ubicarse en 2 de las caras verticales del paralelogramo, con el fin también de disminuir las tensiones soportadas por las 3 cuerdas, demostrándolo a partir de la solución de las ecuaciones de equilibrio, como lo veníamos haciendo. En este caso hacemos el mismo procedimiento que ya habíamos planteado, sacar la ecuación de equilibrio, el factor común, el vector unitario,
y dividirlo sobre su magnitud. En este momento ya tenemos las tres ecuaciones de equilibrio de x, y y z. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? De la primera ecuación sacamos FAD, de la segunda FBD y de la tercera ya podemos reemplazar los tres valores y en este caso nos da FCD, nos da 5.963,52, FBD nos da 160.12 newtons y FAD nos da 3.712,06 newtons. Las cargas como tal sí disminuyen, claramente porque los vértices cambian y como dice el caso, únicamente una de las cuerdas está anclada a un soporte de los vértices. Y lo que queremos ver es que también las tensiones se hayan disminuido y es lo que podemos evidenciar al realizar el ejercicio como tal. En el último caso de la aeronave Embraer 190, cuando aplicamos lo mismo que decíamos en el anterior, que únicamente una de las cuerdas ancladas a un soporte es en uno de los vértices superiores, vemos que también las fuerzas y las tensiones como tal cambian. Como tal, FCD queda como 1508,04 newtons, FAD queda menos 3.355,90 newtons y FBD queda como 2.035,85 newtons. Esto hace referencia a que al mover alguno de los vértices se cambia completamente el valor de las fuerzas, el valor de las tensiones, porque al moverlo con las tres grúas, si le implementamos una fuerza de un lado o del otro, esto hace que cambie totalmente las fuerzas. Al ver la problemática que estamos planteando y todo lo que hemos realizado, nos damos cuenta que las ecuaciones de equilibrio y todo lo que hemos visto en clase nos sirve también como ingenieros aeronáuticos y en lo que nos vayamos a emplear en la vida futura. Metodología. Presentar una estrategia de trabajo lo suficientemente detallada que permita a cualquier persona replicar la investigación y obtener los mismos resultados. Incluye las actividades técnicas y procesos necesarios para dar cumplimiento al proyecto. Conclusiones. Las conclusiones se encuentran debidamente justificadas y provienen de la interpretación de los datos obtenidos a través de cálculos y experimentos. No se incluyen apreciaciones subjetivas producto de la experiencia particular de los autores.